¿Qué carta estamos estudiando los domingos? Filipenses, capítulo 1. Bien, arrancamos. Hace 2 domingos. Este es el tercer domingo. Hemos estado viendo, Marcos estuvo el primer domingo ahí, dándonos una introducción acerca de esta carta, em, conocida como una de las 4 cartas o epístolas pastorales escritas desde la prisión, estando el apóstol Pablo allí en Roma, estando preso, eh, como vemos allí en la misma carta, y bueno, y tanto en otras cartas y principalmente allí en Hechos. Pablo, cuando va a este segundo viaje misionero, es llevado preso a Roma por estar predicando el Evangelio, y allí él debe dar defensa de su fe. Y bueno, aprovecha esa oportunidad, o más que oportunidad, ¿no? Ese tiempo de estar preso y tener la custodia de 4 soldados que se iban turnando, ¿no? Esos cuatro grupos, y se iban turnando para custodiar a Pablo. Y no era fácil estar todo ese tiempo escuchando a Pablo, y siempre Pablo cantando a Dios, alabando a Dios, pero también predicando, compartiendo el, el mensaje más importante que tenemos, y es del amor de Cristo. Entonces, cada soldado que estaba encadenado a Pablo era un soldado que escuchaba de Cristo, ¿no? Y no perdía el tiempo, no perdía oportunidad. Y en ese contexto, en esas condiciones que Pablo escribe, bueno, Filipenses, Colosenses, Efesios, ¿no? Y ahí, y Filemón, son de las 4 cartas que Pablo escribe desde la prisión. Y escribe a una iglesia que para Pablo era muy importante. Era la primera iglesia allí en Europa que se fundó, esta iglesia de Filipos, ¿no? Ahí donde Pablo va llevando el mensaje, y ahí comienza a haber fruto. Y, y eso es algo de lo que, bueno, Pablo comienza en estos viajes misioneros, yendo, llevando el mensaje, llevando la palabra de Dios, y allí comienzan a haber frutos. Entonces Pablo escribe esta carta a estos hermanos que están allí. Néstor, el fin de semana pasado, también siguió compartiendo, ¿no? Y llegamos hoy al versículo 9, Filipenses capítulo 1, versículo 9, y es todo lo que vamos a ver hoy, solo ese versículo. Y hay mucho para sacar de este versículo, y yo no voy a poder sacarle todo el provecho a esto. Así que bueno, espero que algo puedan entender, y, y básicamente vamos a ver 2 cosas en la vida del apóstol Pablo, y que si lo vemos en las cartas, en estas 4 cartas de la prisión, son 2 elementos que se repiten en la vida de Pablo, y es una vida de oración y una vida de amor a los hermanos, pero también ese amor por la obra del Señor, ¿no? Por el reino de Dios. Así que Filipenses capítulo 1, versículo 9 dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, dice la Biblia, la versión Reina Valera. La Nueva Traducción Viviente dice: le pido a Dios, vamos a agrandar esto,
Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y más, cada vez más, perdón, y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Le pido a Dios que ustedes amen cada vez más y que todo lo aprendan bien y lo juzguen correctamente, dice la nueva traducción, la traducción al lenguaje actual. Diferentes versiones que nos hacen ver y entender un poco más lo que el apóstol Pablo estaba haciendo, ¿no? Y uno dice, bueno, tiene mucho tiempo libre y tal vez en las oraciones de Pablo, hemos mencionado, pudiera y tendría todo el derecho de ponerse a orar y decir, Señor, líbrame de estas cadenas, Señor, líbrame de esta prisión, líbrame de pasar por esta situación, líbrame de todas estas cosas. Sin embargo, la oración de Pablo no era así, sino que Pablo dice, y esto pido en oración, que vuestro amor. Pablo lo que está haciendo es colocar en cada una de sus oraciones, colocar a otros o al ministerio antes que él mismo. Y eso es una de las cosas de las que quisiera estar pensando y pasando muy por arriba, y es la forma en cómo nosotros estamos orando. ¿Cuántos vinieron el miércoles a la reunión de oración? Bien. Y esto fuera un barco, nos inclinamos, nos hundimos de este lado, ¿no? Es importante que tú y yo podamos, y ya lo hemos mencionado varias veces, que podamos cultivar una vida de oración. Hermano, ¿qué tienes que hacer los miércoles a las 19:30? ¿Qué tienes que hacer? ¿Tienes algo para hacer? Bueno, entonces yo te invito a que vengas. ¿No tienes nada para hacer? Ven también. Porque acá podemos disfrutar un tiempo juntos de estar unidos, unánimes, con un mismo sentir, orando a Dios. Si nosotros vamos a Hechos, capítulo 2, ¿qué hacían los apóstoles? ¿Perseveraban en qué? En la oración, en la doctrina de los apóstoles y el partimiento del pan. Estaban juntos, había comunión, permanecían unidos. Y eso se iba notando en lo que Dios iba haciendo después. Cuando hay unidad, cuando estamos perseverando en oración, cuando estamos perseverando en buscar a Dios en su palabra, cuando estamos obedeciéndole, ¿saben qué pasa? ¿Saben qué pasa o no? Salmo 133. Allí Dios envía bendición y qué? Y vida eterna. Hermano, cuando tú vienes y pasas tiempo en comunión con los hermanos, eso es lo que pasa. Hay bendición, hay vida eterna. Pero no solo eso, sino que además, cuando vemos allí en Hechos, también vemos una iglesia que permanece en la oración, permanece en la lectura, permanece en la búsqueda de Dios, permanece obedeciendo a Dios y Dios añade a la iglesia los que han de ser salvos. ¿Saben por qué Dios añade a la iglesia a los que han de ser salvos? Porque los que estamos, los que están entendiendo lo que Dios manda. Dios manda, como dice allí en Hebreo, que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. Dios manda que podamos ser uno, que podamos ser un cuerpo, que podamos estar unidos, y lo vemos en toda la carta de Efesios, y lo vemos en Timoteo, como hemos visto también. Lo vemos en toda la palabra de Dios, porque Dios creó un cuerpo, donde unidos nos edificamos unos a los otros. Yo lamento decirte, hermano, pero tú me necesitas a mí para edificarte, y yo, gracias a Dios, te necesito a ti. Ahora, si tú no vienes o si yo no vengo, si nosotros no pasamos tiempo juntos, ¿en qué nos edificamos? En nada. Así que te animo a que puedas venir, que puedas estar, que puedas participar. ¿Está frío? Y sí, yo sé que está frío. Pero aquí es donde Dios nos bendice.
Las oraciones de Pablo eran siempre pensando en otros. Las oraciones de Pablo eran siempre poniendo el reino de Dios antes que cualquier cosa. Señor, tengo frío en esta cárcel. No. Señor, que a este soldado que hoy está encadenado, yo le pueda hablar. ¿Es esa o no es la oración de Pablo? ¿Qué es lo que dice Pablo en Efesios cuando dice que oren por mí para que yo pueda hablar con denuedo la palabra de Dios como debo hacerlo? Que yo pueda hablar, que yo pueda transmitir la palabra de Dios. Y eso es lo que Pablo está diciendo. No vemos a un apóstol Pablo diciendo, ay Señor, se me sube la presión con este frío. No lo vemos diciendo eso. Tengo la rodilla que no puedo ni caminar. No lo vemos diciendo eso. Tal vez le pasaba, no digo que no. Pero no lo vemos quejándose y diciendo nada de eso. Su preocupación era, Señor, que hoy pueda transmitir tu palabra. Y ay de mí si no lo hago. Porque me es impuesta necesidad. Me es impuesta necesidad, decía el apóstol Pablo. Ay de mí si no estoy predicando el mensaje. Entonces, como primera cosa, Pablo dice, esto pido. ¿Qué es lo que pido? ¿O de qué forma lo pido? Bueno, en oración. Oro, hablo con Dios y le pido a Dios por ustedes. ¿Y qué es lo que pido? Pido que vuestro amor abunde aún más y más. ¿En qué? ¿En qué cosa? Bueno, en ciencia y en conocimiento. Ahora vamos a desarrollar un poco más esto. Pero el otro aspecto de la vida de Pablo que quiero ver es el amor de Pablo. Pablo, creo que todos podemos llegar a la conclusión o todos podemos afirmar que es un ejemplo de entrega. Un ejemplo de entrega por Cristo. Un ejemplo de entrega al ministerio. Un ejemplo de entrega desde desde Hechos, donde Pablo se encuentra con Cristo. Y Cristo lo llama y le dice que lo siga. Y Pablo es usado para llevar el mensaje y que ese mensaje llegue hasta nosotros. Pablo podría gloriarse de cualquier cosa, por ser judío, por ser celoso de la ley. Tenía todo por qué gloriarse. Pero él tomó el mismo ejemplo de Cristo. Dejó todo eso de lado, no lo tuvo en cuenta, con tal de poder cumplir con la misión. Y ese mismo consejo que le dio a Timoteo allí en el capítulo 2, en segunda de Timoteo, cuando le dice que procure ser hallado un obrero aprobado por Dios. Pablo es un ejemplo de un obrero aprobado por Dios. Ahora, ¿en qué va esa aprobación? En la entrega, en su dedicación. Pero no sirve de nada que yo tenga toda la entrega, toda la dedicación del mundo, que yo vaya para adelante, que rompa, como decimos, que rompa con todo, voy de frente, si no tengo amor. Muchas gracias, querido. No sirve de nada si yo no tengo amor. ¿Quién escribió? Primera de Corintios 13. ¿Qué dice Primera de Corintios 13? Si yo hablara lenguas angelicales, ¿se acuerdan? Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe.
Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Nada soy. Vemos al apóstol Pablo, que no escribió solamente esta parte de Corintios y dejó este capítulo magnífico que muchos pueden leer, todos podemos leer y entenderlo, quién sabe, y llevarlo y pensar en el amor de Dios, el tipo del amor de Dios, pensar en las características de Dios, en que Dios es amable, que es compasivo, que podemos pensarlo y buscarle lo que quiera y ver esas características del amor. Tu amor hacia los hermanos, ¿cómo es? Porque el ejemplo que Cristo nos mostró es que el amor es sufrido. Isaías nos muestra allí al varón de dolores, experimentado en quebranto, y que sufrió por quién? Sufrió por mí. ¿Es sufrido el amor de Cristo? Es sufrido. Bien. ¿Es benigno? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahí está la bondad de Dios. Ahí está la benignidad, pensar ese bien hacia nosotros. ¿Tuvo envidia? No tiene envidia. No es jactancioso. Ah, mírense, muchachos, si no fuera por mí, ustedes estarían todos en el infierno. No dice así. Cuando miramos, yo por lo menos cuando veo todo esto y pienso en lo que la Biblia dice, no puedo dejar de pensar aquel versículo, con amor eterno te he amado. Y por tanto, por eso te prolongué mi misericordia. Yo no lo merezco, pero Él me amó. Y lo mismo hizo el apóstol Pablo, pero por el pueblo de Dios. No tuvo envidia, no fue jactancioso, no permitió que se envaneciese por las condiciones naturales que él pudiera usar para defender, por ejemplo, su apostolado o su autoridad. Sin embargo, se humilló. Y Pablo dice, si yo tengo todas estas cosas, puedo ser el mejor ejemplo en esto o en aquello, pero no tengo amor, nada soy. Y pensando en esto, viendo estos dos ejemplos del apóstol Pablo, porque uno mira y dice, bueno, pero está bárbaro. Es un versículo cortito, re fácil, re sencillo, sí. Es fácil y sencillo poder pararse y mirarlo y leerlo y pasarlo así nomás. Pero cuando me pongo a mirar y me pongo a examinarme a mí mismo, pensaba en estos días, digo, cuando seleccionan los predicadores y nos dan los pasajes bíblicos, parece como que Dios está siempre dando ahí en... Porque Dios sabe que una de las cosas que más me cuesta es mi vida de oración. Yo no puedo decir, muchacho, soy un ejemplo en vida de oración. Yo no lo puedo decir. Yo no lo puedo decir. Sé que hay mucha gente que tiene una vida de oración y lo he repetido otras veces y, y en otras veces que he hablado acerca de la oración lo he dicho. Yo no puedo. Me cuesta. Y lucho con esto y trato, incluso armé una libretita donde puedo anotar mis oraciones. Y es como que me lleva a eso, me obliga a orar, me obligan en el buen sentido, ¿no? Pero me,
me arrima un poquito más a esta vida de oración. Pero cuánto lucho, cuánto me cuesta poder sentarme y orar y poder estar pensando y dedicando tiempo a la oración. Pero no esa oración de decir, Señor, ¿qué camioneta cambio? Compro. No, no, no eso. Veo, veo en el apóstol Pablo un ejemplo de oración de alguien que oraba y lloraba por la iglesia. De alguien que se dolía cuando habían situaciones de dificultad en la iglesia y no se solucionaban. Y lo vamos a ver más adelante con Evodia y Síntique. Dos hermanas que estaban trabajando, sirviendo en la iglesia y estaban peleadas. Y Pablo ora para que eso también se solucione. Le manda esta carta y le pide a este colaborador, a Epafrodito, que intervenga en esa situación. Pablo no podía estar, sino él intervenía, él iba a estar ahí. Pero veo un ejemplo de alguien que sufre por el ministerio. El otro día veníamos ahí de San Carlos y una de las cosas que hablábamos ahí entre los que veníamos, yo les mencionaba la iglesia que tenemos. Estoy seguro que Sergio y Virginia, Leo y Cecilia, hace 17 años atrás, ¿18? ¿17? 18, marzo de 18. 18 años atrás ellos no se imaginaban o no veían una iglesia así. Opa. Ellos no veían una iglesia, no pensaban en una iglesia así. ¿Y cuánta responsabilidad tenemos, tú y yo, de que esto que hoy vemos acá pueda permanecer? Pero no solo permanecer, sino que como decía Leo la otra vez, tengamos que tirar las paredes, porque esto crezca más. Pero no solo crezca en cantidad, porque sí es lindo ver toda esta cantidad, sino que podamos ver una iglesia que crece en estas dos cosas, en la oración y en el amor. Si una iglesia no tiene vida de oración, es una iglesia que se seca. Si una iglesia no tiene amor, es una iglesia que muere. Cuando tú y yo no estamos amando, déjenme decirle, en cierto sentido lo que estamos haciendo es matando. Si yo no amo, si yo no amo, estoy siendo culpable. Porque cuando hay amor, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber más unidad, ¿no? Si yo estoy discutido con un hermano, difícilmente vaya a sentarme a conversar con el hermano. Difícilmente yo le mando un mensajito o lo llame, che, ¿cómo estás? Si yo no estoy amando, tampoco va a haber unidad. Entonces, ¿por qué hay división? Porque hay falta de amor. Y Pablo dice, mi oración es que ese amor de Cristo abunde en ustedes. Es que el amor de Cristo, que el amor con que Dios nos amó a nosotros, ustedes puedan estar amándose entre ustedes. Pero Pablo también podía decirlo porque tenía la autoridad y porque
los amaba y demostraba ese amor. Ahora uno puede mirar y pensar en el contexto de lo que Pablo está diciendo y pensar y decir, sí, Pablo, es muy fácil para ti escribir todo esto y decir, cuánto me siento amado, en cierto sentido, por una iglesia que está apoyándome económicamente. Porque ese era el contexto. La carta tiene que ver con esto. Pablo está enviando esta carta como agradecimiento por la generosidad, por las ofrendas de esta iglesia para cubrir, para estar sosteniendo el ministerio de Pablo. Y capaz que uno mira y dice, sí, es fácil. Ahora, ¿y cuando hay necesidad? También el apóstol Pablo fue ejemplo. He sabido vivir en abundancia y también en escasez. Pero abundó más o escaseó más, no sé si está bien conjugado así, pero ¿hubo escasez de mi amor por Cristo o por la iglesia? En el apóstol Pablo no. Y ahora uno dice, ¿y qué tendrá que ver esto? Tiene mucho que ver. Porque muchas veces nosotros, tú y yo, cuando estamos mejor económicamente, ¿saben qué pasa? Nos olvidamos. Cuando hay escasez, es fácil venir y congregarse y estar cerca, porque total Dios va a usar a uno u otro para suplir ciertas necesidades. Y quiero decir con cuidado esto, y no quiero ofender a nadie, pero muchas veces es más fácil acercarnos a Dios cuando hay escasez, cuando estamos bien económicamente. Cuando tengo un buen trabajo, tengo buen trabajo, bueno, tengo buenos recursos, tengo mejor vehículo, me he visto mejor, sí, una buena eh, compañía. No me acuerdo de Dios. Ahora, cuando la compañía ya no está, cuando los recursos ya no están, cuando la fuente de trabajo ya no está o es reducida, ahí uno dice, ya sé a quién voy a buscar. Y buscamos a Dios como esa lamparita de Aladino, ¿no? Vamos y frotamos a Dios, Señor, tú sos el mejor, ¿no? Y estamos como esperando eh, solo lo bueno de Dios. Pero que podamos estar viendo el ejemplo del apóstol Pablo. En esa vida de oración, en esa vida de amor, de estar cerca, eh, de estar orando por los hermanos. Yo te pregunto, ¿cuántas veces en la semana, cuántas veces en la semana te acordaste de orar por la iglesia? ¿Cuántas veces en la semana te acordaste de decir, Señor, gracias por el lugar que tenemos para congregarnos? ¿Cuántas veces en la semana te acordaste de orar y decir, Señor, gracias por fulano, mengano, que vienen, que me visitan, que están conmigo? Ahora sí te pregunto, ¿cuántas veces le pediste a Dios en la semana que te dé algo? O si te pido la lista de todo lo que le pediste a Dios en la semana, ¿no será esa mayor a la de decirle, Señor, gracias por haberme salvado? Somos hijos pedigüeños y mal agradecidos. Somos mal agradecidos. Esto me hace acordar cuando siempre veía el ejemplo de mi madre, ¿no? En la disciplina, bueno, en el castigo más que disciplina. Eh,
en la forma en que mi madre me castigaba y me daba donde cayera la chancleta, el talero, bueno, el taladro también sí estaba cerca, pero, pero eh, cómo pesaban los zapatos de mi madre. Y tenía una puntería que tiraba y en algún lado iba a pegar. Y, y pensando en eso, ¿no? Y yo siempre pensaba en la corrección de mi madre, en todo, y yo miraba para el costado y decía, pero ¿y cómo? Y a mis hermanos no les castiga, no les pega, no les hace nada, y, y que soy un saco de, de boxeo, ¿no? Y más allá de los errores, más allá de la forma, pasó el tiempo y esa pregunta quedó en mi cabeza. Pero no hace mucho tiempo eh, pude sentarme y decir, Señor, gracias. Gracias por todas las palizas que mi madre me dio. Porque yo puedo mirar hoy y ver mi vida, mirar mi vida para atrás. Soy joven, muchísimo más joven que la mayoría. Pero puedo mirar mi vida para atrás y decir, Señor, gracias, porque gracias a la disciplina de mi madre, al castigo de mi madre, yo pude evitar pasar por algunas cosas. Sin embargo, aquellos de mi familia que no recibieron esa disciplina, ese castigo, hoy miro sus vidas y es triste, ¿no? Uno privado de libertad, otro con problemas de adicciones, y yo solamente puedo mirar y decir, Señor, gracias. Gracias porque tuvimos todos la misma oportunidad. Todos tuvimos la oportunidad de escuchar a Dios. Todos tuvimos la oportunidad de creer en Dios. Yo simplemente tuve la gracia de poder decir sí. Y, y decidir caminar con Cristo. ¿Lucho? Mucho. ¿Tengo lucha? Sí, cantidad. ¿Me equivoco? Muchísimo más de lo que quisiera o incluso piense. Pero sí puedo decir gracias. Y uno a veces mira, ¿no? Lo que Dios nos deja en su palabra y es duro. Y castiga y pa. Pero Dios nos enseña. Dios nos enseña y nos deja su palabra para enseñarnos. Y hoy Dios quiere enseñarnos a poder vivir o llevar una vida de oración. A que podamos llevar una vida amándonos unos a los otros. Ahora, ¿en qué podemos demostrar ese amor? Dice ahí el versículo que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Esta ciencia tiene que ver un poco con ese conocimiento teórico, que los que vinieron el miércoles Leo lo definió muy bien. Yo hoy no lo voy a hacer. Pero tiene que ver con esto, ¿no? Muchas veces nosotros conocemos mucho y somos unos obesos intelectuales, dice Leo, ¿no? Tenemos una obesidad, conocemos muchísimo, sabemos muchísimo. Vengan y pregunten lo que quieran y parece que sabemos de todo. Y el apóstol Pablo está orando diciendo, yo quiero que mi oración es que ustedes crezcan en amor, en estas cosas, en el conocimiento. Está bien conocer, busquen conocer a Dios, busquen cada día conocerle más, pasen tiempo con Dios. Pero no se trata solamente de un conocimiento intelectual, sino de sabiduría o de discernimiento espiritual, en que lo que yo conozco, como usa Leo esa imagen, ¿no? Lo que entra
a la cabecita, baje también al corazón. Y eso es un poco lo que el pasaje está diciendo. Mi oración, dice el apóstol Pablo, es que ustedes crezcan en amor. Y esto se va a demostrar, o lo pueden demostrar, en lo que ustedes conocen. Ustedes conocen mucho, saben mucho de la Biblia, han escuchado durante años lo que Dios dice, pero no lo hacemos. Muchas veces conocemos y sabemos versículos de memoria y somos unos teólogos bárbaros, pero lo aplicamos muy poco. Y lo que el apóstol Pablo les está enseñando es, mi oración es que ustedes crezcan en el amor, en eso que nos hace que nos une y que, como dice ahí en Efesios, nos edifica uno a los otros para la mutua edificación, como dice ahí en el capítulo 4. Pero también esto se va a ver en que lo que ustedes saben lo obedezcan. Entonces, conocer la Biblia no es suficiente. Conocer, saber versículos de memoria no es suficiente. Lo suficiente es obedecer. Misericordia quiero y no sacrificio. Muchas veces podemos sacrificarnos en memorizar, en conocer, en buscar, en pasar tiempo y leer y leer y leer y leer y engordar hasta que explote nuestra cabeza. Pero después no lo aplicamos. Hace un tiempo hablaba con un hermano y le decía, fulano, estábamos hablando acerca de los dones y bueno y demás, y hablando acerca del don de enseñanza y de maestro y todo lo demás, yo le preguntaba, ¿te sientes bien solo desde atrás de un púlpito? O algo así, no me acuerdo bien. Conocer es útil, sí, para acá, para este lado del púlpito. Qué bueno que podamos usar nuestros dones, como Dios los dejó para la mutua edificación. Pero si tengo el don de enseñanza, si tengo el don de evangelizar, no es solamente para dentro de la iglesia, es en las casas. Si no, miren en Hechos, ¿dónde se reunía la primera iglesia? En las casas. Y allí permanecían lo que se está haciendo en la barra, lo que se está yendo a evangelizar a otros lugares. Ahí, en ese mano a mano. Pasemos tiempo. Busquémonos para poder charlar. Pongamos en práctica ese don que tienes. ¿Tienes el don de evangelismo? Bueno, vamos a ponerlo en práctica. A ver, ¿cómo podemos ir a evangelizar? La otra vez le preguntaba a uno, yo salía a repartir folletos y le preguntaba a un hermano, y le decía, o le preguntaba, no, le comentaba, le digo, a mí qué cosa que me cuesta evangelizar. A mí personalmente, yo soy una de las personas que a mí me cuesta mucho de entrada así, ya ir y evangelizar. Yo qué sé, Sergio, Néstor y Lucy, yo sé que no. ¿No? Tenemos que estar tapando la boca, déjame hablar, ¿no? Pero son personas que tienen ese don, tienen esa facilidad. Y en ese reparto de folletos le decía a este hermano, digo, a mí me cuesta. Y el hermano me dijo, y bueno, si te cuesta, ponete al costado de uno que tiene el don y vas a aprender con él. Vas a ejercer el don. ¿Te cuesta conocer la palabra de Dios? Súmate a los grupos discipulados. ¿Te cuesta tener tiempo de oración? Venga, los miércoles tenemos tiempo. ¿No? Y así nos vamos edificando mutuamente. Y quiero terminar con este pasaje y leerlo nuevamente. Primera de Corintios 13. Son 13 versículos hermosos. Dice el apóstol Pablo, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe.
si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Tus recursos, mis recursos, son útiles para la iglesia. ¿Sabían eso? Algo de lo que veníamos hablando en el viaje también fue un poco el tema de la ofrenda. Y uno dice, no, pero José, yo no tengo un sueldo estable. Perfecto, nadie está hablando solo del sueldo. Que tú vengas y estés y colabores también es una ofrenda. Tú dices, José, no puedo tanto. Bueno, sí, pero acompañas y apoyas un ministerio, yendo, estando, participando, apoyando allí. El amor es sufrido, dice el versículo 4, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, el amor no se envanece. Cuando vemos en Romano, el capítulo 14, si no me equivoco, em, bueno, se me fue. ¿Qué les dije, Romano 14? Bueno, ese no era. Primera de Corintios 8 era. Ahora sí, era un poquito después. Primera de Corintios, capítulo 8, capítulo 8, versículo 1 dice, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Pablo le estaba diciendo ahí, había una discusión sobre la alimentación, si comer esto, si comer aquello, si se podía, si no se podía, y bueno, y uno iba por un lado, otro para otro. Todos conocemos, todos sabemos, pero el conocimiento envanece, ¿no? Muchas veces solamente conocer no edifica, ¿no? Solamente conocer y engordarnos nosotros solo no edifica. Y el amor hace lo opuesto. El amor edifica. El amor no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo. No se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco el conocimiento, ahora lo sé en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. El amor permanece, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Lo que debe permanecer en nosotros es el amor. Por varias razones, pero una de las razones solamente le voy a dejar es que las personas van a ver cómo nos amamos y van a saber que somos qué. Somos sus discípulos, que somos hijos de Dios.
Entonces, el amor edifica. El amor también sana, que no lo mencionamos, pero sana. Y el amor eh, permanece, sí, edifica. Y el amor testifica, eso era lo otro que quería decir. El amor hace que otros vean quiénes somos nosotros. Cuando yo miro a una persona y normalmente el ser humano, ¿qué hace? Coloca etiqueta. A este es un tal cosa. Que nosotros podamos, la gente nos pueda mirar a nosotros y pueda decir, este es un hijo de Dios. Hermano, yo no quiero seguir. ¿Hay mucho? Sí, hay mucho. Pero pensemos eh, en estas dos características de la vida del apóstol Pablo. Una vida de oración. Te animo a que puedas cultivar esa vida de oración. Que puedas cultivar tu vida personal con Dios. Que puedas cultivar tu vida de oración como cuerpo, como iglesia, edificándonos unos a otros. No venimos solamente a tener un tiempo de oración y nada más, y bueno, y nos vamos y agarramos un poco de frío. No, venimos a edificar el cuerpo de Cristo. Eso es lo que venimos a hacer. Venimos a edificar el cuerpo de Cristo. Una vida de amor, de entrega, de sacrificio, sí de dolor. Muchas veces vamos a sufrir. Y el conocimiento, podemos conocer mucho de la Biblia. Podemos saber mucho de la Biblia. Pero eso solamente, si yo no lo canalizo bien, simplemente va a ser algo que, en vez de ser de edificación para el cuerpo de Cristo, va a ser para envanecernos. Lo digo por mí, lo digo por mí. Que yo conozca, si yo no lo uso bien, va a ser para mi gloria, para mi honra, para que la gente venga y me mire y diga, pa, ¿cuánto sabe José? Han engañado. Que lo que yo sepa, sea mucho, sea poco, primero yo lo pueda aplicar en mi vida, lo pueda practicar, pero también que eso pueda ser de edificación para el cuerpo de Cristo. Y pensemos un poco entonces en esto de lo que nos deja el apóstol Pablo. No solo acá en Filipenses, no solo en las cartas de la prisión, no solo en Primera de Corintios, sino lo que Dios nos deja en toda su palabra, que es un vasto recurso para que tú y yo le conozcamos. Y eso es lo que Dios quiere. Muchas veces el conocer, uno dice el conocer intelectual. Conocer, saber, adquirir conocimiento. Si hay algo que tú y yo debemos saber, conocer, es lo que el apóstol Pablo decía. Que no pretendo saber entre ustedes nada más a no ser Cristo y este crucificado. ¿Creemos que sabemos? Tengamos cuidado, tengamos cuidado, porque eso muchas veces puede jugar una mala pasada. No porque lo que Dios nos haya revelado sea malo, sino por lo que nosotros, con nuestra humanidad, podemos hacer con ese conocimiento. Principalmente lo que Dios quiere hoy es que tú le conozcas. ¿Hay algo que debes conocer? Sí, es Cristo. ¿Hay algo que debes saber? Sí, es Cristo. Y saber que Él te amó de tal manera que vino a dar su vida en la cruz, que se entregó por ti. Que con ese amor que me amó a mí también, un amor que es eterno, aún te sigue amando. No sé qué va a pasar, pero hoy es el día, es el tiempo aceptable de salvación. Para aquel que no conoce a Cristo, pero para aquel que sí conoce a Cristo y que está lejos, que puede estar acá, pero su corazón está lejos, está enredado en las cosas del mundo. Hoy
es el día de volver a casa. Te lo digo a ti, a ti, a ti, a ti, a cada uno. Pero me lo digo a mí. Hoy es el día de volver. De volver a casa, de volver a conocer realmente a Dios. A buscarle. Me buscarán y me hallarán, ¿por qué? Porque me buscarán ¿de qué? De todo corazón. Que esa sea la forma que nosotros busquemos a Dios. No para ser unos obesos intelectuales, sino para que podamos decir, me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Hacer justicia y misericordia.